y vamos a hacer una oración breve al Señor Jesús. Padre, gracias por esta tarde, porque estaba escrita en tu corazón para que pudiéramos reunirnos juntos, poder adorarte, poder celebrarte, poder disfrutar de este tiempo, de esta coinonía, de esta comunidad, de algo más en la cual tú eres el centro de ella, Señor. Gracias por el tiempo de adoración, gracias por el tiempo de alabanza, por el grupo de Dios en las calles, Señor. Gracias porque tú les has usado por muchos años en esta comunidad y les continuarás usando, Señor. Gracias. Padre, hoy me escondo en tu cruz para hablar tu palabra, Señor. Sé tú quien hable, que no sea yo, que no sea mi circunstancia, que no sea mis temores, que no sea nada dentro de mí ni en mi mente, sino que sea tu palabra hablando solamente en esta noche. Acaricia las vidas de los que están aquí, transforma corazones. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestra comunidad para poder ir hacia algo más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y juntos todos decimos amén. Amén. Vivimos en un mundo de mucha desconfianza. ¿Estará de acuerdo conmigo? Si no está de acuerdo conmigo, le voy a refrescar un poco la memoria. ¿Alguna vez en Juárez hemos escuchado que el carro nada más traía un billete atorado? Y se me descompuso el carro. ¿Y qué tenía? Traía un billete atorado. Se dice que los mecánicos, si hay un mecánico aquí, por favor, no me espere a la salida, voy a salir por la puerta de atrás. Pero se dice que los mecánicos que no están aquí nos roban y le atoran otro jale para después fregarnos más adelante y que tengamos que regresar. Todo el mundo desconfía hoy de alguien, desconfías de cualquier persona, desconfían de su cónyuge, desconfían del presidente, desconfían del alcalde. Vivimos en un constante desconfío, en un constante temor. Y es que a veces no realizamos mucho el temor que enfrentamos hasta que no nos toma por la solapa y nos mira directamente a los ojos. Hace aproximadamente 2 días, como a eso de las 5 de la tarde, fue un día muy ajetreado. Salí del trabajo, me fui a recoger a mi niña a la escuela. Ella está entrándole para poder entrar al equipo de su escuela, haciendo unas prácticas. El equipo de mi niña juega fútbol. Y fui, la recogí, llevé a la otra a ballet, fui, recogí a la otra y andaba gorro. Estaba en un parque, en la segunda práctica de mi niña mayor, Jimena. Traía yo a Mila, la mediana, cuando de repente suena mi teléfono y era mi esposa llorando, pero despavorida, con mucho miedo. Me dice: mi amor, Luisa se está muriendo. Luisa es la bebé de 2 años. Luisa estaba en el piso. Entré un segundo al cuarto de las lavadoras y cuando salí estaba tirada en el piso en la sala. Su boca estaba morada, no podía respirar y estaba babeando demasiado. Asumí que tiene algo en la boca. Le digo: ¿y qué estás haciendo mientras me cuentas todo esto? Me dice: voy en camino a la clínica de 24 horas de emergencia. Le dije: ok, te veo para allá. Agarré a mi niña, a la mediana, como pude. Tragué saliva y con mucho temor corrí a través de este parque donde todos los papás me miraban corriendo como un loco, despavorido. Subí a mi carrito y manejé hasta la clínica de 24 horas. Tenía mucho miedo porque tenemos un conocido que falleció ahogado con algo en su garganta a la edad de 6 años. Tenía mucho miedo porque a la edad de 6 años mía, camino a la iglesia un domingo por la mañana, mi papá iba rumbo a predicar y yo chupando un juguete que venía en el gansito, se me atoró en un semáforo peleando con mi hermano y perdí la noción del tiempo y estuve desmayado por un par de minutos. Amanecí en un hospital y casi pierdo la vida. Todo esto pasaba por mi mente mientras que iba yo manejando como a 95 kilómetros por hora por la calle Monwood en El Paso rumbo a la clínica de 24 horas. Uno se vuelve el más ilegal cuando tus niños están en peligro. Uno rompe todas las reglas cuando tus niños te dicen que están a punto de morir. Tenía mucho miedo. Al llegar ahí me topo con la bendita sorpresa de que no puedo entrar porque el COVID todavía estaba vivo. Yo pensé que ya se había muerto con la guerra y con TikTok y todas estas cosas, pero nada más puede entrar una persona. Me dejaron afuera esperando por 1 hora y media hasta que la enfermera salió. Yo creo que mi esposa estaba muy mal, claro que me dijo: puedes entrar a tranquilizar a tu esposa. Le dije: desde hace 1 hora y media debía haber entrado, pero gracias. Entré, abracé a mi esposa, juntos lloramos. Mi papá estaba afuera conmigo orando, mi mamá, mis hermanos. Era un tiempo de mucho
temor. Te voy a contar la historia un poco más rápido para poder llegar al punto y poder predicar la palabra de Dios. El doctor la revisa a la niña. Mi niña tenía la foto que está viendo en la pantalla, era una moneda de 25 centavos aproximadamente, del tamaño de 5 pesos. Mi niña es una bebé de 2 años, chiquitita, muy chaparrita. Y la moneda en su pecho es evidente que estaba obstruyendo totalmente su tráquea y estaba atorada en la boca, en la entrada del esófago. El esófago es la boca del estómago. Gracias a Dios que la moneda estaba de manera vertical, la puede ver de frente y puede ver la circunferencia completa de la moneda. Pero si la moneda se volteaba unos grados, poquito para enfrente o para atrás, automáticamente en cuestión de minutos, segundos, mi bebé perdería la vida, ya que sus pulmones son muy chicos, no retienen el suficiente aire como el suyo y los míos. Y yo tenía demasiado miedo. El doctor dijo: tenemos que sacarla de esta clínica y llevarla a un hospital. Llegó la ambulancia, me subí a mi troca. No había llorado como debí de haber llorado frente a mi esposa. Tuve que hacerme un fuerte, amarrarme los pantalones. Y cuando me subí a la troca comencé a llorar. Comencé a llorar como tenía un par de años que no lloraba, con una tristeza profunda, con un temor. Señor, estoy preparando un mensaje, acabo de servir ayer en la iglesia, estaba hablando con un papá del equipo que estoy invitando a la iglesia, y de la nada me sales con que vas a llevarte a mi niña. Está bien, tengo paz si te la quieres llevar, pero a la vez no tengo nada de paz con que te la lleves. ¿Podemos ser honestos? ¿Alguien se ha enojado una vez con Dios? ¿Alguna vez le ha reclamado a Dios? En este momento estaba manejando en el I-10, el interestatal, reclamándole a Dios. Y no reclamando como reclaman los profetas de hoy en día, que reclaman y decretan. No, yo estaba echándole bronca a Dios. Muy molesto, pero a la vez estaba muy atemorizado, porque en las manos de Dios estaba la vida de mi hija. Mi fe se cegó. Por un momento no pude ver nada, me fue casi imposible orar, me era casi imposible poder meditar en algún verso de la Biblia que trajera paz a mi corazón. Estaba sumamente atemorizado, y cuando llego pensé que iba a estar un poco más tranquilo. Me perdí por 10 minutos en el estacionamiento, entré al hospital que era. Cuando logro entrar al hospital, Las Palmas, en la Oregon, ahí en el centro, me dice la enfermera: usted es el papá de la niña que está muy mal. No ayudando nada. Entró, el doctor me dice: la niña está estable por ahora, vamos a tenerla en observación, vamos a esperar que se trague la moneda, que pase por todo su intestino y que después la haga. Y yo dije como: no, sáquele la moneda a mi niña, hágale una endoscopía o una traqueotomía, lo que tenga que hacer, pero sáquele la moneda a la niña. Traigan un pastor de esos que son buenos para sacar dinero o algo, no se crean. Bad joke, I'm sorry. Pensé en algunos en el momento, pero no me hablan. Pero bueno, estaba muy preocupado y le dije: doctor, sáquele la moneda a mi hija, tiene que hacer algo. Me dijo: ella está estable por ahora, no pasa de que en la noche tosa un poco, pero tienen que cuidar que ella se duerma sentada, porque si ella se acuesta y ella se esfuerza, la moneda puede voltearse, y entonces sí vamos a entrar en palabras serias. Toda esa noche tuve que quedarme en mi casa con mis otras niñas. Me corrieron del hospital por lo mismo del COVID. No dormí nada, no pude pegar pestaña. Y fue una noche muy terrible. Long story short, como dicen mis amigos los pastores, historia corta. Mi niña está bien hoy en casa, gracias a Dios, es un milagro. Pudieron operarla al día siguiente. Pero algo resonaba en mi mente todo el día. Del día siguiente, después de que lograron hacerle la endoscopía y sacarle esta moneda, nos dieron la peseta. Le digo a mi esposa: la voy a agujerar, le voy a poner una cadenita para que la tenga ella cerca de su pecho, y si se la traga se la sacamos con la cadenita. No podía dejar de pensar en el temor que había enfrentado. No podía dejar de pensar y dejar de escuchar esta voz del enemigo que me decía: no eres un hijo de Dios, no estás por predicar, no estás por hablar, no eres tú el que habla de fe, no eres tú aquel que habla de esperanza, no eres tú el que dice que nuestra esperanza tiene nombre, que se llama Jesús. Eres un hipócrita, carnal. No dejaba de resonar eso en mi mente, y estaba teniendo demasiada presencia. Me hinqué en el hospital y comencé a orar: Señor, por favor, háblame, habla a mi vida, necesito escucharte, necesito que me abraces, necesito que me traigas paz, necesito que traigas alivio a mi mente, alivio a mi corazón. Sé que mi bebé ya está tranquila, pero mi fe se ha visto
golpeada. ¿Alguna vez tu fe se ha visto tan golpeada al grado en el que no puedas ni siquiera dirigirte a Dios porque te sientes como un hipócrita? Sabes, he caído algunas veces en mi vida en pecado y nunca había sentido tanta pena como cuando mi fe se vio doblada por una adversidad en la que no pude clamar a Dios. Estaba muy bien, mi fe estaba tranquila, pero cuando de pronto me tocaron a mi pequeña, fue como que si todo el piso se volviera en agua. Y meditando en esto, fue inevitable ir a la Biblia y ir a Mateo capítulo 8, capítulo 14 y leer lo que acabamos de leer. Y en esta tarde quiero compartir 6 principios súper cortos. Lo más largo fue mi introducción, mi historia larga. Quiero contarte 6 principios que yo encuentro en la palabra del Señor, los cuales nos capacitan y nos enseñan a vivir una vida de fe. ¿Sabe? Vivir en fe es como caminar en agua. Entre muchos ejemplos que usted y yo podemos encontrar en la palabra del Señor para poder entender la fe, el más claro que yo pude encontrar al día de ayer, al mediodía, fue este con el que acabamos de leer. Un Pedro que conoce a Jesús, un Pedro que conoce que su maestro está enfrentando un tiempo de tristeza porque acaban de asesinar a su primo Juan el Bautista, aquel último profeta que había abierto el camino para que entrara Jesús. Aquel Pedro que había caminado con él unas horas antes, que habían alimentado a 5,000 hombres y probablemente 14,000 mujeres y niños. Aquel Pedro que había sido testigo de muchos milagros de este Jesús, se encuentra en esta barca, probablemente jugando con sus amigos. Eran como eso de las 3 de la madrugada, según los análisis, de la hora cuarta de la noche. Eran como eso de las 3 de la madrugada. Jesús se había apartado a orar muy comúnmente. Él se apartaba para tomar un tiempo para él y el Padre después de que venía de una jornada de trabajo misionero, de obrar milagros, prodigios. Y no era la diferencia. Jesús les dijo: váyanse el barco, al rato los alcanzo. Y me imagino a un Jesús tan irónico, un Jesús tan alegre, un Jesús tan amigable, caminando en el medio de la mar a las 3 de la mañana en un lago que está cubierto de neblina, cuando de pronto comienzan a verlo. Cuando tenía como 6 años había un programa en el radio que se llamaba La Mano Peluda, de aquí de Juárez. ¿Alguien se acuerda de ese programa? Que salía en órbita en el radio, lo oían los vecinos, yo siempre oía Radio Manantial. Pero contaban historias de temor, de terror, y era tan gráfica la forma en la que este tipo leía las historias que podías trasladarte a esos momentos. Pues imagínate un momento de esos tenebrosos en los que estás invadido de temor. En un momento de esos Jesús aparece en el escenario y se presenta a sus discípulos. Se presenta y dice que pegan gritos de temor. No sé qué tipo de gritos pegaron, ni me voy a poner a gritar, pero sí te puedo decir que yo pegué gritos antier que iba en el camino en la troca al hospital. Así que puedo relacionarme con ellos un poco. Pero me encanta que Jesús les da tranquilidad y les dice: hey, calmantes montes, Carmina Burana, tranquilos, soy yo. Le dice: tengan ánimo, versículo 27, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro tiene la osadía. Me encanta Pedro, porque Pedro es una persona osada, es una persona rebelde, es una persona que tiene iniciativa, es una persona un poco imprudente, pero es una persona que sabe en quién confía. ¿Sabes? Nuestra generación necesita más personas cristianas, seguidores de Jesús, como Pedro, que sean osados, que sean valientes, que estén llenos de coraje, llenos de valentía, pero que entiendan y aprendan a escuchar la voz de Dios. Quiero darte algunos principios de cristianos, de personas. Tal vez tú no conozcas a Cristo, pero estos principios van a servir a tu vida para cuando tú le conozcas. El primer principio es que las personas que caminamos en agua, o las personas que vivimos una vida en fe, reconocemos la voluntad de Dios y reconocemos su presencia. ¿Sabe? Pedro pudo reconocer que era la voz de Dios quien le llamaba, y él, en una actitud valiente, en una actitud osada, es que reta al maestro. Le dice: si de verdad eres tú, ordena que yo vaya en pos de ti. Si eres tú quien habla, maestro. Él sabía que si era otra persona pretendiendo ser Jesús, no hubiera podido dar la orden de que Pedro caminara sobre el agua.
Pero él entendía que el único ser viviente en la tierra, la imagen encarnada de Dios, estaba caminando frente a ellos en el mar, trayéndoles paz, trayéndoles dulzura, pero también trayéndoles dirección. Y le dice: si en verdad eres tú, maestro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. ¿Sabe? Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y estas me siguen. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es tan bueno saber que usted y yo, bajo miles de religiones, millones de religiones, bajo el sol, en esta tierra, usted y yo podemos ser parte no de una solamente religión, porque sí somos religiosos. Ha entrado una subcultura ignorante que dice que el cristianismo no es una religión. El cristianismo sí es una religión. La religión es una serie de actos que me ligan a Dios. La oración, la búsqueda, la intercesión, la adoración, la lectura de su palabra son actos religiosos. Y necesitamos gentes religiosas que entiendan que tenemos al único y verdadero Dios y servimos a un Dios que nos escucha y que podemos acercarnos a Él confiadamente de que Él nos va a atender como un Padre bueno. Hay una parte en el Evangelio según San Lucas que mucha gente ignora, de Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo, y es la parte en la que el hijo se acerca a pedirle la parte de su heredad. Todos se enfocan solamente en que se fue, malgastó, pero todos ignoran que aún en la parte mala el padre escuchó la atención y el deseo del corazón de su hijo. El hijo deseaba la muerte de su padre, porque nadie puede recibir una herencia si no es cuando el heredero haya muerto o el dueño de la herencia haya muerto. El padre te escucha aún en los momentos más difíciles y turbios de tu vida. A veces pensamos que Dios no nos escucha porque hemos fallado. A veces pensamos que Dios no nos atiende porque estamos en pecado, o porque fallamos en algo, o porque nuestra fe ha flaqueado. Pero necesitamos entender que Dios está atento como un padre bueno, dispuesto a escuchar tu oración, tu plegaria o tu reclamo. Pedro entendió y reconoció que quien le llamaba era Dios, y él atendió a su llamado. Mi punto número 2 es: los que caminan sobre agua disciernen entre la voluntad de Dios y la voluntad de ellos. ¿Sabe? Por 4 años y medio pastoreé el grupo de jóvenes de mi iglesia. Por 2 de esos años y medio estuve pastoreando al lado de mi padre la iglesia, su iglesia hermana en El Paso, Cántico Nuevo. Y me encontré con muchas personas que conocen su proceso y que por imprudencia, por no discernir la voz de Dios, porque alguien vino y les calentó la oreja y vino y les digo: esto es la voluntad de Dios, haz esto otro, y por no saber discernir la voluntad de Dios, cometieron errores que los llevaron a caer en rotundos fracasos. Y luego me encontraba con personas en consejería que decían: es que Dios me está probando. No, tonto, Dios no te está probando. Estás enfrentando las consecuencias de tus malas decisiones. ¿Cuántas veces nosotros caemos en ese juego? Es que estoy en unas luchas y unas pruebas. No, carnal, no estás en luchas y pruebas. El Señor no quería que pasaras por ahí. El Señor no quería que reprobaras ese grado. El Señor no quería que entraras en esa relación. Me topé en muchas consejerías al lado de mi padre en las que mujeres decían: Señor, pastor, yo le pido al Señor que me quite a ese hombre del corazón. Cálmate, Ana Bárbara, el Señor no te lo metió, fuiste tú. ¿Cuántas veces cometemos malas decisiones porque no aprendemos a discernir la voz de Dios? Sabes, estoy convencido de que uno de los errores más grandes que tiene nuestra generación es que no saben discernir la voz de Dios. Somos la generación, los millennials, la generación Z, que tienen la mayor información al alcance de su mano. Están nadando en un mar de información, pero están hundidos en un vaso de falta de conocimiento. ¿Cuántas veces
Hacemos más caso a lo que tiene que decirnos Daniel Javif en Instagram, a lo que tiene que decirnos un pseudoprofeta, o un pseudo cristiano, o un humanista que se viste de cristiano para decirte ve adelante. Nike dice just do it. Solamente hazlo, y suena tan cristiano, pero necesito aprender a discernir la voz de Dios. Proverbios capítulo 29 versículo 20 dice: ves a un hombre precipitado en sus palabras, un hombre impulsivo en sus palabras, más esperanza hay para el necio que para este. El mismo libro de Proverbios capítulo 21 versículo 5 dice: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Necesitamos fielmente, iglesia, aprender a discernir la voz de Dios de la voz de nuestra voluntad. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, lo que Él nos va a decir, lo que Él nos está diciendo a través de su palabra, a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, a través de un mensaje, y no aprender a escuchar por la frase que encontraste que te motivó en Instagram en la mañana siguiente. ¿Por qué terminaste en esa relación? Es que yo le dije al Señor: cuando pase la de amarillo, Señor, y pasó. Híjole, ya la habías visto, tramposo. No, de verdad que no. Necesitamos aprender a discernir la voz de Dios. Primero de Samuel capítulo 13 versículo 14 encuentro la historia del rey Saúl, un hombre sumamente impulsivo, un hombre totalmente ajeno a la voluntad de Dios, un hombre que no aprendía a discernir la voz de Dios. Se mete en una guerra, se da cuenta de que está sacrificando a muchas personas, y cuando está en medio del campo de batalla dice: pues ahora sí vamos a hacer un sacrificio, vamos a armar el culto, tráiganse las bocinas, los proyectores, y vamos a ver qué Dios nos dice. No, viene Samuel y le dice: cometiste un error, no discerniste la voz de Dios, no aprendiste a escuchar. Dice: pero ahora te digo que tu reino no permanecerá, le dice Samuel a Saúl. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y ya lo ha designado gobernante de su pueblo. Estaba hablando sobre el rey David. Pues tú no has cumplido su mandato. Yo encuentro que no importa cuán bueno o cuán alto sea tu jerarquía en la iglesia, te lo digo en español de barrio, no importa cuál sea tu puesto, no importa cuál sea tu cargo o el título que tengas en la iglesia, si tú no aprendes a discernir la voz de Dios, no importa que te haya profetizado alguien en una reunión y hayas llorado y te hayan dorado con aceite capullo, no importa tu unción. Escucha, Sansón tenía una unción de ser un nazareo, un apartado para Dios. Era un hombre ungido entre pocos en la tierra. Un ángel había aparecido a sus padres, lo había llamado, lo había escogido, pero el hombre amaba más su voluntad que la voluntad de Dios. Jueces capítulo 16 versículo 20, este hombre se levanta después de haber contado cuál era el secreto. El secreto no estaba en su cabello, el secreto estaba en desobedecer la voluntad de Dios, de ceder lo que Dios le había dado. Él comenzó a escuchar más el deseo de su voluntad. Hombres, necesitamos pensar más con la mente y con la Biblia que con otras cosas. ¿Está muy fuerte o mejor predicamos más suave? ¿No? Pensé que estábamos en el barrio. ¿Sí aguantan? ¿Sí? Mujeres también. Come on. Somos muy emocionistas. Alguien te habla bonito, te dan 2, 3 corazones en Instagram. Ese es el idóneo. Ahorita nadie levantó la mano en la última canción, pero os aseguro que hay 2 10 de esos aquí, como los que te cuento. Se necesita mucho más que mucha valentía, que coraje para poder hacer la voluntad de Dios. Necesitas sabiduría, entendimiento y obediencia. Hechos capítulo 13 versículo 22 dice: tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que quiero. Necesitamos aprender a discernir la voz de Dios, aprender a discernir los tiempos y las temporadas. Sabes, entrar en una temporada fuera de tiempo es tan peligroso como darle un carro a un niño. Es tan peligroso como dar una moneda a una bebé. Algún día un adulto va a necesitar una moneda, pero una bebé no la necesita. Se la traga y se ahoga. Ya lo certifiqué.
Necesitamos aprender a leer las temporadas de Dios. Por muy arriesgada, por muy intrépida que sea la temporada que tú estás adentrándote, por muy aventurosa que esta suceda, necesitas aprender a discernir la voz de Dios. Antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar cualquier otro pensamiento que te vaya a mover a hacer algo, consulta a Dios para que te vaya bien. Hay que aprender la diferencia entre tener fe y ser imprudente. El tercer punto de mi mensaje: para alinearse a la voluntad de Dios hay que salir de la barca. ¿Sabes? Seguir a Jesús implica dejar muchas cosas. Hacer la voluntad de Dios implica ceder a muchas cosas que apelan a tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios y alinearte a esta implica que digas no a casi todo lo que te gusta, a casi todo lo que apela a tu deseo carnal, a todo lo que te hace sentir bien. Mateo 6 del 24 en adelante dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Sabes cuántas veces amamos tanto lo que aparentemente Dios nos dio? Hay gente más enamorada del llamado que aquel que extiende y aquel que llama. Hay gente más enamorada de los beneficios y del agua que de la misma fuente que proviene toda la bendición. Necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios y salir de la barca. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero esa barca en la que Pedro se encontraba era mucho más segura y mucho más estable que el mismo mar. Al menos no se iba a hundir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Era mucho más segura que la misma mar. Sin embargo, Pedro entendía y él sabía que estaba frente a la oportunidad de su vida, un llamado de fe del maestro. Aquí es donde se pone interesante. ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante el llamado del maestro? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado en nuestro momento de pecado, en nuestro lugar de dolor, en el lugar de conflicto, en el lugar de estancamiento, para decirnos: quiero que me sirvas? Olvídate de que quiero hacer cosas grandes contigo. Eso ha sido un cáncer para nuestra generación. Dios está más interesado en hacer cosas grandes en tu vida que a través de tu vida. Si tú y yo no entendemos que Dios quiere formar nuestro carácter antes de usarnos para formar el carácter de otros, vamos a extender el lapso de formación de Dios de nuestro llamado. ¿Cómo reaccionamos tú y yo a el llamado de Dios a servirle? Pedro pudo haberse quedado en esa barca por muy osado y muy valiente que hubiera sido. Si yo hubiera sido Pedro, no me meto en conflictos. ¿Quién sabe quién más estaba ahí? Pero yo hubiera dicho: ya vas a empezar, Pedro. Aquí quédate, carnal, hombre. Está haciendo un chorro de aire. Están las olas feo. Aquí quédate. Pero ahí va Pedro valiente, osado. ¿Cómo se llama tu barca en esta temporada de la vida? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a dejar para entrar en un proceso de fe? ¿Sabes? Puedo ser honesto contigo. Fui abusado a la edad de 7 años. Sufrí acoso por un familiar y eso turbó mi vida por completo. Toda mi vida fue vista a través de la pornografía, de la sexualidad, y eso dañó mi vida por completo. Y cuando Dios me llama, cómo me costaba y cómo me costó dejar la pornografía. Mi barca, para mi vergüenza, se llamaba pornografía. ¿Cómo se llama la barca en la cual tú te sientes seguro y estás preso de ella, y en la cual estás totalmente cegado, en la cual no quieres dejar aquello que se siente bonito por lo que realmente va a ser bueno y funcional? ¿Cómo se llama tu barca? Tal vez se llama temor, tal vez se llama una relación equivocada, tal vez se llama temor, tal vez se llama rebeldía. ¿Cómo se llama la barca en la cual tú estás hoy parado totalmente cómodo, en la cual esta noche Dios te extiende un llamado y te dice: soy yo, no tengas miedo, ven en pos de mí? Solamente tú y Dios, y en algunos de los casos las personas cercanas a ti, saben cuál es la barca de la cual estás preso y te sientes tan seguro y tan cómodo. Tal vez es algún secreto, tal vez son temores, tal vez son inseguridades, tal vez son comparaciones.
Hoy en redes sociales la gente entra en una depresión tan dura porque no se ven como el modelo que anuncia los tenis que ya se compraron. Y vivimos por inseguridades tan tontas que terminan por afectar nuestra fe, que terminan por inundarnos de dudas, de dolores, llevarnos a vivir vidas de fracaso. Sabes, nunca sabrás lo que puede suceder con tu vida hasta que no te animes a creerle a Dios, hasta que no te llenes de fe y salgas de esa barca en la que tú te encuentras. Alguna cosa te aseguro, y es que tu vida cambiaría por completo. Necesitas tomar la valentía, aprender a discernir la voz de Dios, entender que si Él te llama, Él te va a proveer. Sabes, estaba platicando con la pastora Michelle antes de que comenzáramos aquí afuera. Le decía: pastora, ¿quién es la iglesia que los envió, que los apoya? Me decía ella: none, ninguna. Simplemente salimos de la barca cuando escuchamos la voz de Dios. Necesitamos más gente como los pastores, que entiendan que si Dios te llama, Él te va a proveer. Yo dije, necesitamos ser personas de fe que aprendan a salir de la barca. Cuando Dios te diga: sal de tu zona de confort, eres el más cool de tu clase, eres el más reconocido, utiliza tu popularidad para comenzar a hablar de mí. Comienza a hacer una lámpara de mi vida, comienza a proyectar esperanza, comienza a hablar del evangelio. Pero ¿qué van a pensar de mí? Quédate en tu barca cómodo y nunca caminarás, y nunca sabrás lo que es caminar en agua. Yo creo que Dios está y ha estado llamando por años, por meses, por semanas a jóvenes, a personas, adultos, hombres, mujeres dentro de este auditorio, para llamarlos a hacer algo más con su fe, para dejar de ser cristianos que vienen, asientan, perfuman la banca. Dios te está llamando a que hagas algo más y salgas de tu zona de confort. Sabes, nuestra ciudad no va a cambiar, Anapra no va a ser transformado hasta que personas salgan y estén dispuestos no solamente a ir por algo más, sino a dar algo más. Sabes, las iglesias que transforman son las iglesias que trabajan a partir de la segunda milla. El cuarto punto: necesitamos entender que nuestra fe es una fe todoterreno. La fe es una fe todoterreno. Nuestra fe es una fe 4x4, es una fe luchona. Sí, ¿cómo no? Tu fe no solamente te acompaña cuando todo marcha bien. Tu fe no solamente te acompaña cuando el banco hay algunos pesos, algunas cifras. Tu fe no solamente te acompaña cuando hay dinero en el refrigerador. Cuando hay dinero en el refrigerador. That was kind of weird, ¿verdad? Tu fe no solamente te acompaña cuando hay comida en el refrigerador, cuando la familia está todo bien, cuando tu relación con Dios marcha de viento en popa. Tu fe con Dios se hace más real que nunca cuando los vientos golpean la barca y Dios te llama a caminar sobre las aguas. Qué fácil es confiar en Dios cuando yo puedo solucionar el problema que estoy enfrentando. Eso no es fe, amigos. Eso es capacidad, también te lo dio Dios. Eso no es fe. Qué fácil es creerle a Dios cuando las posibilidades de conseguir aquella cosa por la que estás orando se inclinan a tu favor. Hubiera deseado estar en el hospital y decir: Señor, yo decreto, yo revoco, yo reclino. ¿Quién sabe qué tantas cosas dicen estas personas con descontextos bíblicos? Y quisiera que hubiera salido la moneda de mi niña automáticamente, pero yo no tenía la capacidad de poder liberar a mi niña del dolor que estaba enfrentando, de sacarla del lecho de la vida y de la muerte. Yo no tenía esa capacidad. Solamente tenía mucho temor que estaba inundando mi mente. Tenía demasiado dolor que estaba enfrentando. Me vi en un funeral, me vi cargando un ataúd pequeño. En el momento en el que debí de haber hablado vida, en el momento en el que debí de haber hablado esperanza. Qué fácil es creer en Dios cuando todo marcha bien. Eso no es fe. Si tú llamas fe a todo lo que sucede bien, en lo que tú tienes que entrar, entonces no es fe. No necesitas a Dios, amigo, estás resuelto. Haz tu propia religión y te seguimos todos. La fe es una fe todoterreno. Es una fe que te visita en el cuarto de hospital en el que estás llorando a un lado de tu niña inconsciente con los labios morados. Una fe todoterreno.
terreno es la fe que te acompaña donde nadie más puede acompañarte. Cuando tus habilidades se han acabado, cuando tu esperanza se terminó, cuando las posibilidades de avance ya no llegaron más, es ahí donde entra la fe todoterreno como un jeep, donde nadie puede seguirla. Necesitamos una fe como esta, una fe que avance a pesar de nuestras posibilidades, una fe que nos lleve a hacer algo más a pesar de nuestras capacidades. Me encanta la fe de los pastores. Una vez más, hablaba con la pastora y me decía, yo no sé cómo, pero vamos a terminar todo esto. We ain't got the money, but we're going to finish all this very soon. Eso es fe. No se ven los recursos llegar, pero hay una fe que está consciente de que el Dios que te llama es el mismo Dios que te acompaña, es el mismo Dios que resuelve y es el mismo Dios que provee. Punto número 5. La fe de los que caminan sobre el agua aceptan el temor como precio del crecimiento. Lo voy a decir una vez más si estás tomando notas. Los que caminan sobre agua aceptan el temor como precio del crecimiento. El temor y el crecimiento van de la mano en la vida del cristiano. En nuestra vida, si no tenemos un temor sano y santo, vamos a caer. ¿Sabes? En el momento en el que me creí más capaz, momento en el que creí que la plataforma que había logrado construir era suficiente, fue el momento en el que pude ver hacia abajo y me hundí en el agua, en una depresión que me llevó a caer en un pecado de adulterio. En el momento en el que ignoras el temor y te crees Juan Camané y que piensas que te las comes ardiendo, es el momento en el que tu fe deja de funcionar porque pensaste que ya no necesitabas a Dios. Necesitamos tener un temor santo. Hoy yo no escucho mucho que se hable de la santidad del Espíritu Santo de Dios. Sabes, el Espíritu Santo de Dios, no voy a ponerme a hablar de neumatología, pero el Espíritu Santo de Dios es una persona de cual habita en nosotros, nos santifica día a día una vez que tú y yo somos santos. Pero tú y yo necesitamos reaccionar a este acto de consagración, de santificación que Él produce en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos aprender a tener un temor santo por las cosas que Él no quiere que tú y yo hagamos. Tú y yo necesitamos tener un temor sano por la presencia del Señor. Comenzar a desearlo, comenzar a abrazarlo, comenzar a querer pasar más tiempo en su presencia y no creer que es por nuestras aptitudes que va a caer la presencia de Dios. No pensar que es por mi elocuencia que va a caer su presencia y va a descender sobre nuestras vidas. Sabes, somos tan faltos, somos tan carentes de un Dios tan bueno como Él. Sin embargo, Él es tan grande y tan amoroso, tan benigno y tan bondadoso, que sigue mirando nuestra condición con ojos de amor para decir: voy a bendecir tu vida y quiero bendecir la vida de las personas que te rodean. El temor es la mayor oportunidad, escucha, para poder entender y para poder permitirle a Dios que se revele en tu vida quién Él es. Escucha lo siguiente, la misma historia. Pedro cae al ver el fuerte viento, versículo 30, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, en el temor que inundaba a Pedro, le tomó, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Como si Pedro no supiera. Encuentro que Jesús a veces es tan sarcástico, pero tan amoroso, con un propósito único de revelarse a nuestras vidas para que le conozcamos a otro nivel. ¿Por qué dudaste, Pedro? Y cuando ellos subieron en la barca, versículo 32, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Sabes, no puede haber un domingo de resurrección si no hay un viernes de crucifixión. No puede haber un momento de gloria en tu vida sin antes haber un momento de quebrantamiento. No puede haber un momento de victoria, de triunfo, de gloria sin antes haber enfrentado el haberte hundido,
haber mirado hacia abajo, haber desenfocado tu mirada de Cristo para poder mirar y decirle: Señor, sálvame. No sé en qué momento de tu vida te encuentres o en qué circunstancias, escúchame, pero tú y yo tenemos la confianza de que podemos mirar hacia arriba, levantar nuestra mano y poder clamar al único Salvador, que no tiene la capacidad solamente, sino que tiene el amor suficiente y el amor para mirarte, el amor y la fe y el poder para mirarte con ojos de amor y decirte: ¿en qué momento flaqueaste? No te preocupes, yo te voy a sacar de ese lugar en el que te encontré, donde clamaste a mí, y todo se va a calmar. Este mismo Dios es el que cuando salieron de la mar el viento se calmó. Es el mismo Dios que te dice hoy de una manera dulce a tu oído, a tu espíritu: por muy ruidoso que sea la temporada que estás enfrentando, por muy dolorosa, aunque el temor haya inundado tu vida, haya inundado tu mente, estoy aquí para hablarte, para susurrar a tu espíritu y decirte: no importa que hayas flaqueado, yo soy el Hijo de Dios y estoy aquí para salvarte, estoy aquí para formarte, para transformarte y para enviarte. Necesitamos ser personas dispuestas de salir de la barca para caminar sobre las aguas. Oiga, yo quiero pensar en un Pedro que estaba avergonzado. Edwin le hubiera dicho: te dije que no salieras de la barca, carnal. I told you so. Las esposas tienen ese don de cuando alguien nos dice: haz esto, y tu esposa te dice: no lo hagas, no se ve bien. Tienen como un sexto sentido, como un don que Dios no nos dio a los hombres. Y cuando te vas de boca, hiciste un mal negocio, ella de una manera muy dulce te dice: te lo dije. Pedro, ¿por qué flaqueaste? ¿Por qué dudaste? Fui yo quien te llamé. Escuche el último punto, dice: los que caminan sobre aguas superan las fallas y los problemas. Uno de los mayores problemas que enfrentan los cristianos de este tiempo es que no pueden superar una falla de un pecado en su vida pasada y viven presos de ella, y han hecho pactos consigo mismos, aún con Dios mismo, diciéndole: Señor, gracias porque restauraste mi matrimonio, gracias porque salvaste a mi hija, gracias porque me sacaste de aquel vicio, pero no puedo volver a predicar jamás. ¿Saben? En algún momento me encontré en esa circunstancia. ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a volver a hablar? Si caí en adulterio, caí en pecado, ¿cómo ángeles, por no decir demonios, cómo le voy a hacer para hablarle a la gente de esperanza cuando fui todo lo contrario? ¿Sabes? Una persona que camina en fe es una persona que supera las fallas, tomado de la mano de Cristo, y supera los problemas, consciente del que camina con Él. Es aquel que hace todo nuevo. Yo dije: es aquel que hace todo nuevo. No hay manera de que el labrador pueda tomar el barro si no es quebrándolo todo cuando está viejo, para poder derretirlo, pasarlo por un proceso que aparentemente es doloroso para el material, pero para que pueda ser glorioso el final de este. Tú y yo necesitamos entender que el proceso, mala decisión de nosotros o por cualquier cosa que haya sido, Dios nos está mirando con ojos de amor y te dice: sé que hice cosas buenas contigo, yo hice cosas buenas contigo y a través de ti, pero no ves adelante. Voy a hacer un camino nuevo, voy a abrir un río de esperanza, haré algo nuevo, pero necesitas olvidar todo lo viejo. Escucha el capítulo 30. Pedro, después de fallar en su intento de caminar sobre el agua, pronto se dio cuenta que su problema fue su desconfianza. El momento en que tú y yo nos desenfocamos de Dios, el momento en el que tú y yo nos desenfocamos como Él, de Él como nuestra prioridad, nuestra primer necesidad de nuestra vida, ese es el momento en el que tú y yo caemos como Pedro. Pero tenemos la promesa y la confianza de que Jesús está siempre dispuesto a escucharnos, dispuesto a mirarnos. Cierro con esto. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo,
sobre cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escucha, el único que puede sacarte de donde te encuentras en Jesús. Nuestra esperanza tiene nombre y se llama Jesús. Quiero invitarte a que donde estás te pongas de pie y levantemos un clamor. No importa la temporada que enfrentes, no importa la circunstancia, nunca eres demasiado bueno para no clamar al Dios de amor. Nunca eres demasiado santo como para decirle al Señor: sálvame de mí mismo. Ahí donde estás, levanta tu voz. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, porque tú nos has hablado en esta noche, porque tú estás buscando no personas perfectas, sino personas honestas, personas transparentes, personas que reconozcan su falla, que reconozcan sus errores, pero que estén dispuestos a estar a la luz de Cristo, donde somos santificados. Hoy salimos de nuestra barca, hoy reconocemos tu voz. Queremos ir en pos de algo más, Señor. Yo no sé tú, pero yo quiero ir en pos de algo más. Estoy cansado de estar en un ciclo de vida. Señor, sálvame. Señor, sálvanos. Señor, restaura nuestra vida, sana nuestra tierra, restaura matrimonios, restaura corazones, restaura vidas. Señor, renueva llamados, certifica personas en este momento bajo la luz, el sonido de mi voz. No es que sea yo, Señor, es que eres tú obrando en esta vida. Tienes tiempo tratando con personas. Hoy tú sellas esos pactos que has hecho con ellos. Te he llamado, dice el Señor. Obedece mi voz. No lo digo yo, lo dice su palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando, porque tú nos sigues mirando con ojos de amor, con ojos de ternura, con ojos de misericordia. Señor, hoy queremos ser esa iglesia que diga: heme aquí, envíame a mí, a las misiones, a llamarle al perdido, a hablarle, Señor, a levantar el teléfono para invertir en alguien, a gastar un poco de lo que me queda en la cartera para poder invitarle un café a alguien y hablarle esperanza. Señor, heme aquí. Gracias por tu presencia. El altar está abierto. Si alguien gusta pasar o si quieres quedarte en tu lugar, Dios está hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Dios que después de eso miró a Pedro, y Pedro volvió a fallar muchas veces más adelante. Y eres el mismo Dios que se apareció encarnado del otro lado del mar de Galilea, le preparó el desayuno y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sabes, Dios sigue creyendo en ti a pesar de tu desenfoque, a pesar de tu falta de fe. Aunque tú no creas en Él, Él sigue creyendo en ti. Con amor eterno nos ha amado, por tanto Él ha prolongado su misericordia. Señor, gracias. Gracias. Antes de entregar el lugar, si alguien se encuentra en este auditorio y estás viviendo una vida de pecado totalmente alejada de este Dios maravilloso que tiene una vida de esperanza y de fe para ti, ahí donde estás, repite esta oración. Sabes, no es lo que digas que te va a salvar, no es las palabras que yo articule lo que va a traer salvación a tu vida. La palabra de Dios dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, este será salvo. Padre bueno, hoy venimos ante tu presencia, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestra condición, reconociendo que hemos estado en una barca de tranquilidad y comodidad, pero hoy hemos escuchado tu voz, tu dulce voz que nos llama a caminar sobre las aguas. Señor, hoy te recibo en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi vida. Hoy reconozco que es tu Espíritu el que aviva mi corazón. Hoy entiendo que tengo una relación directa con el Padre para poder comunicarme, adorarle, agradecerle y crecer en fe día a día por medio de Cristo. Quiero hacer tu voluntad como tu Hijo hizo tu voluntad al venir a la cruz.
Dejaré de ser más un extranjero para poder ser llamado tu hijo. Te amo, te entrego mi vida en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, en el cual damos gloria y honra. Amén y amén. Dios te bendiga.